Durante muchos años fui asesor académico del coloquio, así que tengo muchos colegas acá con los que trabajamos. Una de las personas que me acuerdo que trajimos fue Jim Robinson. No sé si se acuerdan, muchos se acordarán, fue un desastre. La charla que dio una catástrofe absoluta, pero bueno, le dieron el Premio Nobel de Economía este lunes, así que podemos decir. Y otra persona que vino, que quizás no lo tengan tanto en el radar, fue Raghuram Rajan, que había dejado de ser presidente del Banco Central de India, y entonces también lo tuvimos acá, así que va a ganar el Premio Nobel en unos años, así que vamos a tener un par de premios Nobel en este coloquio. Así que es un verdadero placer para mí volver acá y sobre todo estar con dos ex alumnos míos acá compartiendo este panel, también es un placer especial. Pedimos este título, La necesidad de liberarnos del Estado, porque creo que eso representa muy claramente la visión que tenemos del gobierno, liberarnos del Estado en el sentido primero del peso que el Estado nos impone, con un gasto exorbitante y por consiguiente con una carga impositiva exorbitante, así que voy a hablar primero sobre ese punto. Y segundo, liberarnos de todas las regulaciones que el Estado nos impone y que nos hacen nuestra vida mucho más difícil. Voy a dar varios ejemplos. Nos hacen la vida mucho más costosa y por consiguiente nos hacen mucho más pobres. Yo diría que si ustedes quieren entender el pensamiento de Javier Milei, lo vamos a tener ahora en un rato, yo diría que hay dos ideas centrales y esas dos ideas ya tienen todo, ¿ok? Y la primera idea es la del equilibrio fiscal y la segunda idea es la de la libertad económica. Él habla de hacer de Argentina el país más libre. Yo creo que subyacente a estas dos ideas es un convencimiento profundo sobre la relevancia y la importancia del derecho de propiedad en una sociedad. La única manera de tener una sociedad rica y próspera es con un derecho de propiedad realmente efectivo, y ese derecho de propiedad no puede ser efectivo si tenemos inestabilidad macroeconómica y no puede ser efectivo si el Estado de alguna manera te asfixia y no te permite manejarte con libertad y hacer uso de ese derecho de propiedad. Así que voy a dividir mi presentación en esos dos temas. No voy a hablar primero del tema del equilibrio fiscal. Yo siempre digo que he interactuado con muchos políticos y hacedores de políticas, pero la obsesión que tiene el presidente con este tema es como se me sale de escala, ¿no? O sea, no, en el gráfico no. Así que me parece que es realmente una bendición para Argentina. Entonces quiero arrancar primero hablando de eso, de lo que se ha hecho y de lo que viene en esa materia, y después voy a hablar la segunda parte de la presentación sobre desregulación económica. La primera cosa que les quiero decir es, vieron que recién Mauro decía que el gasto público él puso 43, eran datos creo que del 2021, según Nadine Argañarás, el año pasado fue 40% del PIB el gasto, 2024 va a ser 33 puntos del PIB, 40, 33. Yo digo que eso merece un aplauso. O sea, estamos hace años en este coloquio hablando de que el gasto público es demasiado alto. Acá tenemos una persona a que la van a poder escuchar dentro de unas horas y que en su primer año de gestión básicamente hace que el gasto público consolidado de Argentina baja de 40 a 33 puntos. O sea, me parece que eso en sí es impresionante. Lo otro que me parece que es impresionante es que ese ajuste fiscal, ese ir a superávit fiscal en un mes, se logró 100% con baja de gasto. De hecho, hay impuestos que han bajado, porque Argentina tiene una particularidad. Como Argentina hace rato que no tiene acceso al mercado de capitales, todo gasto se paga. Cada peso que el gobierno gasta, alguien lo paga, es matemático. Es 1 más 1 es 2. ¿Okay? Lo paga con impuestos, lo paga con emisión monetaria, que sería impuesto inflacionario, o lo paga con deuda interna, porque afuera no tenemos, que sería impuestos en el futuro. Entonces tenemos un convencimiento que la única manera de bajar los gastos, de bajar los impuestos es bajando el gasto. Cada peso que bajamos de gasto es de una manera u otra, es un peso menos que el sector público le pide al sector privado. ¿Okay? Si uno mira la base de datos del Fondo Monetario y mira cuántos países en el mundo desde el año 46 lograron bajar el gasto público 30% en un año, como logró Javier en su primer año de gestión, hay 24 casos. Ustedes encuentran 24 episodios de los 180 países desde el año 46. 22 de esos 24 son fines de guerra. Por ejemplo, en el año 46
Estados Unidos y Canadá tienen una baja del gasto de 30%, cuando Ruanda termina su guerra civil tiene una baja del 30%. Después hay dos casos que no son en guerra, uno es Honduras, que un amigo mío me dice que los datos están mal, y después Argentina. O sea que Argentina es el único país que tenemos que en una situación no guerra logra esa reducción del gasto. Y esa reducción del gasto implica, como les digo, uno a uno una reducción de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos? Entonces, ¿cuáles son los impuestos que han bajado? Bueno, en primer lugar ha bajado el impuesto inflacionario, eso creo que es absolutamente evidente. Ayer tuvimos el número de mayoristas de 2%, se está bajando el impuesto país en un contexto de superávit, ¿correcto? De superávit fiscal. Se ha bajado bienes personales, que nosotros lo vemos como una herramienta central para que vuelvan los capitales a Argentina. Ese impuesto, digamos, no podía seguir, digamos, si pretendemos que los capitales vuelvan. Se ha extendido el monotributo, con lo cual muchos profesionales independientes que están autónomos ahora pasan a ser monotributistas, lo cual les implica una significativa baja en su carga tributaria. Ahí tenés también. Hemos bajado aranceles. Eso también son recursos fiscales, impuestos que se bajan. Se ha bajado el ITI, se han bajado regímenes de percepción, se han bajado costos de trámites. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que en el trámite del registro automotor, que el Estado Nacional cobraba 2,1%, eso se bajó 1%. Y se bajó la deuda pública, porque digamos, lo que es baja de gasto, que no fue baja de impuestos, implica un superávit fiscal que implica baja de deuda. Y por ejemplo, ayer, preparando esta presentación, estaba viendo los valores de deuda en pesos constante. La deuda argentina del Estado Nacional en deuda constante, perdón, en pesos constantes bajó 30% en lo que va de este año. ¿Okay? Entonces, está más o menos constante en dólares y en pesos reales ha caído significativamente. Y lo más interesante de todo esto es que esta baja significativa en el gasto público, más de 5 puntos del PBI, ¿qué impacto tuvo sobre el PBI? Cero. Cero. Porque si ustedes miran el nivel de actividad económica, el estimador mensual de actividad económica de diciembre del año pasado y el último dato, que creo que es el de julio o el de agosto, están básicamente en el mismo nivel. Y si miro el nivel de producción industrial, último dato, con el de diciembre del año pasado, la producción industrial está más alta. ¿Okay? Es decir, no hemos compensado todo lo que destruyó el kirchnerismo, ¿correcto? Tampoco le van a pedir a Javier que en 10 meses recupere 20 años de decadencia. Pero desde el momento que él asumió, hoy la actividad económica está más fuerte. Y eso quiere decir que en este periodo, cuando él reduce el gasto público 5 puntos, si el PBI se mantuvo constante, quiere decir que el sector privado se expandió 5 puntos. ¿Okay? Entonces, él básicamente le ha devuelto al sector privado 5 puntos del PBI en lo que va de este año. Entonces, lo primero es un primer exhorto que les quiero hacer, que es lo siguiente. Cuando ustedes interactúen con el gobierno, ojalá en el futuro, idealmente, que no interactúen más. Mi coloquio de idea ideal sea el día que a ustedes no les interese invitar a ningún funcionario público acá. Ahí, ese día, habremos sido exitosos, ¿okay? Cuando sea irrelevante que nosotros vengamos acá. Nunca más nos pidan bajar impuestos. No nos pidan bajar impuestos, porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual, ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar. Entonces, cuando ustedes me piden bajar impuestos, me están pidiendo bajarme a mí y subirle a otro. Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad, como ha ocurrido en lo que ha pasado de este año. Así yo les pido, por favor, destierren, tachen lo de venir a pedir bajar impuestos, que es venir a pedir un privilegio para un sector, y ayúdennos, aliéntennos, apóyennos en ese ejercicio de baja gasto en el cual está encaminado el presidente Milei. Bueno, nosotros, ustedes saben, el presidente lo ilustra esto, lo escenifica con la motosierra, ¿correcto? Iba a traer una, pero no, la gente de seguridad no me permitió traerla. La motosierra implica, por ejemplo, que nosotros hemos eliminado el 30% de los cargos jerárquicos del Estado y hemos reducido aproximadamente un 10% la planta del Estado en la Administración Pública Central, el número de empleados. Ahora viene lo que llamamos la DIP motosierra. O sea, hicimos motosierra, ahora viene la DIP motosierra. ¿Y en qué consiste la DIP motosierra? La DIP motosierra implica ponerse en cada lugar y decir, ¿qué estás haciendo en este área del gobierno? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hicimos un ejercicio en el gabinete de decir, ¿qué debiera hacer un gobierno liberal?
Porque cuando uno va a tener que revisar todas las áreas del gobierno, tiene que tener una matriz, tiene que tener un marco, ¿correcto? Entonces dijimos, bueno, ¿qué? Por ejemplo, ¿dar créditos? No, eso no es una tarea del gobierno. Eso es una tarea del sector financiero. Si es algo que puede hacer una municipalidad, ¿lo tiene que hacer el gobierno nacional? No, no lo tiene que hacer el gobierno nacional. Entonces, chao, fuera. ¿Es algo que lo puede hacer el sector privado? No, entonces, ¿por qué lo tiene que hacer el gobierno? Entonces, ahora vamos a empezar a revisar cada una de las áreas, de hecho ya lo estamos haciendo, y les puedo asegurar que cuando uno empieza a revisar las funciones y las cosas que hacen, el gobierno es entre desopilante y loco y sorprendente. ¿Okay? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que tenemos un camping en Ezeiza. ¿Okay? Tenemos una colonia de vacaciones en el conurbano. ¿Vieron que se cobra un impuesto para los pasajes al exterior del 7%? Tenemos un SWAT team que en 3 turnos de 8 van a los counters de cuando la gente está subiendo al avión a chequear con una auditoría si se pagó ese impuesto o no. No les quiero decir el número de personas porque se van a escandalizar que hacen ese tipo de cosas. Entonces, estamos mirando cada una de esas cosas y básicamente se van eliminando y se van cerrando. Gracias a que en la ley base nosotros cambiamos y reglamentamos la ley de empleo público. Por primera vez en 30 años se reglamentó un régimen que se llama régimen de disponibilidad, que dice que cuando vos cerrás un área podés pasar los empleados públicos, aún los de planta permanente, a ese régimen de disponibilidad y después de un año uno los indemniza si es que no los realocó. Y lo otro que vamos a hacer en esta DIP motosierra es que también creo que, no sé si se enteraron o no, hemos definido que vamos a tomar un examen de ingreso para los que entran a la administración pública. Entonces, como en la administración pública tenemos unos 180.000 personas, de los cuales 60.000 son contratos transitorios que vencen en diciembre le vamos a estar tomando ese examen de idoneidad a unas 40.000 personas, porque recuerden que el empleo público tiene un beneficio que es el de la estabilidad, pero tiene un requisito que es el de la idoneidad. Entonces vamos a estar testeando con un examen, lo va a corregir una computadora, es totalmente apolítico, es estrictamente de idoneidad, vamos a estar tomándole a 40.000 personas un examen. Así que yo les digo, el proceso, digamos, de reforma, de transformación, de reducción del Estado, de eliminación de competencias que no le corresponden, yo les diría, está recién empezando. ¿Okay? Bien, vamos a la parte de desregulación. Y quiero arrancar con una cita a Alberdi. Alberdi dice, ¿qué le dice la riqueza a las leyes para reproducirse y acrecentarse? ¿Qué le dice la riqueza a las leyes? ¿Qué le pide la riqueza a las leyes? Y dice Alberdi, le pide lo mismo que Diógenes le pedía a Alejandro Magno. No me hagas sombra. O sea, déjate de embromar. No me rompas las pelotas. ¿Okay? Entonces, bueno, como ustedes saben, Alberdi es un gran prócer para el presidente y para todos los que tenemos este pensamiento liberal en Argentina. Esa es la tarea, ver si podemos sacarles esta sombra con la cual el Estado los está molestando de una manera. Y de hecho, por supuesto que los invito a que me hagan llegar todas las recomendaciones. Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que está ocurriendo. Obviamente ese proceso empezó con el DNU y la ley bases, pero tengan presente que el conjunto de leyes que nosotros tocamos en el DNU y en la primera versión de la ley bases, que no es la que salió, era recién el 20% de las leyes que nosotros sentimos necesitan un poquito de limpieza. La semana pasada enviamos al Congreso un proyecto de ley que se llama Hojarasca, que básicamente deroga 70, 75 leyes. Entonces, bueno, ahí subimos un poquito más en el counter, digamos, pero arrancamos un poquito con eso. Pero por supuesto, no es solo en leyes, tenemos reglamentaciones, decretos, resoluciones, etc. Yo estoy recibiendo más o menos 150 mails por día de gente que sufre, son los sufrientes de las regulaciones. Quizás en algún programa de televisión ustedes me han escuchado cosas absolutamente insólitas. Me dice, Federico, resolverme el tema de los envases de la sandía. Le digo, no puede ser que tenga un problema. ¿Regulamos el envase de la sandía? Sí, me dice, me regulan el envase de la sandía, entonces no puedo exportar, porque me obligan a poner un envase que el importador no me lo acepta, entonces me cortaron las... Entonces pongo Senasa Envases, y me aparece un documento de 100 páginas que me dice cómo tengo que envasar cada fruta, como si el fruticultor no supiera
qué es lo que tiene que hacer, ¿correcto? Y me dice que el ananá tiene que ser una caja de 15 centímetros y usar una viruta de 7 centímetros de largo. Pero si tiene brotes el ananá, puedo usar una viruta de 5 centímetros de largo, ¿ok? Entonces, yo ya me estalló la cabeza, no digo, no, por favor, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este punto? Ahora estamos por hacer todo el tema de navegación, que mire, hicimos aerocomercial, ahora estamos en la mitad del proceso de regulación de todo lo que es transportes de cargas, interurbano, etcétera. Estamos en la mitad de ese proceso, simplemente falta que salgan el resto de los decretos, ahora viene navegación. Y entonces un ejemplo que siempre cuento es que, ahora lo vamos a sacar esto, pero las leyes dicen que si vos tenés un barco tenés que llevar un equipo electrógeno alterno, por si te quedás sin electricidad, ¿correcto? Creo que está pensado si te vas al Atlántico Sur, te quedaste ahí sin electricidad, estás en el horno, ¿correcto? ¿Y yo qué digo? Digo, pero escucha una cosa, si vos gastaste 200 palos en un barco, tenés una tripulación de 100 personas y te largás al Atlántico Sur, yo creo que tenés bastante capacidad de saber si tenés que llevar un electrógeno o no, para que sea qué suerte que el Estado me recordó, ¿ok? Me gasté 200 palos, pero no me avivé que tenía que llevar un electrógeno de repuesto. Pero como dicen mis chicos, ponele que sí, ¿no? Mis hijos dicen, ponele. A la lancha del Delta le pido lo mismo. Entonces, ¿qué me dicen los que tienen las barcazas en la Delta? Me dice, Federico, yo no me alejo 10 metros de la costa. Yo me quedo sin electricidad. Digo, Cacho, tirame un cabo. Me tira el cabo y ya está, se acabó. Y me hacen poner un Generac que vale 10 lucas cuando mi barco vale 20 y me aumentan 50% el costo. Es una ridiculez absoluta. Esto ya vuela, ¿no? Pero les quiero contar algunas cosas increíbles y después les voy a hacer una pequeña interpelación que tiene que ver con el título del coloquio. Si no es ahora, ¿cuándo? Me escribe una carta el otro día, un señor me dice, mira, soy desempleado y te pido disculpas, que tomo tu tiempo, pero yo estuve toda la vida, trabajé en un gremio, bueno, ok, y me dedicaba a ayudar a la gente a hacer los trámites previsionales, bueno, listo, me despidieron, no estoy más, ahora me puse a estudiar abogacía. A los 52 años me puse a estudiar abogacía. Y quiero ganarme unos mangos ayudando a la gente a hacer los trámites previsionales, que es algo que yo conozco, ¿ok? Pero me encuentro que está el decreto, la resolución de ANSES 499, o 449, no me acuerdo, del 99, que dice que los trámites jubilatorios en el ANSES solo lo pueden ser abogados, que están en un registro en el ANSES, y veo el coso y deben tener 50 personas solamente para hacer ese registro, ¿ok? Entonces se lo mando al director del ANSES, que es Mariano Losever, le digo, Mariano, ¿vos viste? Me dice, esto es una locura, me dice. Y ya está, se derogó. Ayer se derogó ese decreto, listo. Un currito menos, un conchavo menos y mayor libertad para la gente. Pero él me dice, ¿cómo te enteraste de esto? Y le digo, me lo enteré porque me lo mandó alguien en mail. Entonces, mi mail está abierto. Mándenme todas las vejaciones que el Estado les produce. Porque no somos genios, no sabemos todo, ustedes lo saben 100 veces mejor que nosotros, todos nosotros los estamos vejando y ustedes con su inteligencia y su criterio se dan cuenta que esto no tiene nada que ver, porque imagínense que toda esta maraña no se creó para favorecerlos a ustedes, se creó porque hay peajes, porque hay burocracia, porque hay ideología, porque hay corrupción. Entonces, usen su criterio, mándenme, no me vengan a pedir bajas de impuestos, porque les digo, rebotan como una pelotita de ping-pong. Me entra por acá como si no me lo hubieran escrito. Pero todo lo que es regulatorio, sí, voy terminando, Eduardo. Y es muy difícil, porque, por ejemplo, la semana pasada nosotros sacamos una cosa que era la hoja de ruta yerbatera. Miren, la hoja de ruta yerbatera era... Yo creo que Kafka no lo hubiera podido imaginar. No lo hubiera podido imaginar. Cuando yo le digo, no puede ser esto, porque cada movimiento de la yerba tenía que tener un cuadriplicado, que tenías que comprarle una oficina en Posadas y mandar, volver, estampar. El camión tenía que ir, tenía que volver a traer el formulario. Es una cosa que decís, no puede ser. Listo, sacamos. Entonces lo sacamos, listo, chao, afuera, como dice el presidente. Y después me escriben, no, Federico, pero te olvidaste la estampilla yerbatera. Está la estampilla yerbatera también. Y después me escribe Marcelo Joffre y me dice, pero Federico, ¿vos no sabés que hay una resolución que prohíbe plantar yerba? O sea, este es un país donde tenemos prohibido crecer por la regulación, ¿ok? Ahora, más allá de eso, y lo que hicimos en el DNU 70, que básicamente desactivamos el Instituto Nacional de la Yerba Mate, dicen los productores que si hubiera seguido el instituto,
Hoy la yerba valdría 500 y hoy se está vendiendo en 125. ¿Okay? Entonces, son cambios muy importantes. Bueno, ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Les voy a hacer una pregunta para que me contesten a mano alzada. 2 preguntas les voy a hacer. La primera pregunta es, quiero saber quiénes de ustedes en sus empresas están trabajando en este momento diseñando el sistema de cese en su sector. A ver, ¿quién que me levante la mano? Ok, ¿qué es el sistema de cese? Dicen ahí, bueno, ok, perfecto. 0. No esperaba esto, ¿eh? Te juro que no. O sea, pensaba que iba a ganar el no, pero no pensaba esto. Les hago una, bueno, listo, segunda interpelación. ¿Cuántos de ustedes les han dado a todos sus empleados firma digital remota este año en su empresa? Ah, bueno, acá, listo. Acá tenemos algunos más. La mayoría no, pero algunos más. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque el Estado se corre, no les hace más sombra. Pero en el momento que el Estado no les hace más sombra, entran ustedes. Ahí es el momento que ustedes entran en acción. Nosotros el Estado los tenía en una caja. Si se abre la puerta de la celda, es el momento de salir. En este coloquio, todos los coloquios hemos tenido un panel sobre reforma laboral. Y el presidente Milei nos dijo, ustedes hagan la reforma laboral. Pero escucha, me dice, vieron que los economistas pensamos que las transacciones voluntarias tienen que ser mutuamente beneficiosas. Entonces Milei nos dijo, ustedes van a hacer una reforma laboral sí y solo sí, y si no lo saben, mándense a guardar, que sea buena para el trabajador y que sea buena para la empresa. Para los dos. Claro, acá hay un tercero en discordia que es la industria del juicio, ¿correcto? Entonces hay mucho para ganar de redefinir las relaciones laborales de una manera más sana, más precisa y más previsible, sobre todo para las empresas. Entonces lo que nosotros hicimos en la ley base fue básicamente un artículo donde les permitimos a ustedes salirse de la ley de contrato de trabajo para rediseñar la estructura de trabajo de su sector en lo que hace al punto más álgido de las relaciones laborales, que es el despido. Eso es lo que se llama el sistema de cese. El sistema de cese puede ser como la UOCRA, con un fondo de cese, pero puede ser simplemente que ustedes se sientan con el gremio y definen esto es lo que vamos a definir desempleo, esto es lo que no vamos a definir como desempleo. O sea, le dan certidumbre a la relación laboral. ¿Okay? Ustedes, porque nosotros no lo podemos hacer, porque lo tienen que hacer y por ahí lo que ustedes quieran hacer es diferente en el noroeste que en el centro. Nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Lo que vamos a hacer es darles a ustedes las herramientas para que la puedan hacer ustedes, que son los que saben cómo la tienen que hacer. Con una única condición, lo que ustedes acuerden con el gremio, ninguna empresa está obligada a aceptarlo y ningún trabajador está dispuesto a aceptarlo. Así que si ustedes no lo hacen con inteligencia suficiente para que efectivamente todos consideren que ganan de eso, no va a pasar nada. Entonces se acabó, ya está, prohibido los paneles de reforma laboral en el coloquio de ideas. Se terminó la historia, ya está, háganla. El gobierno les dejó de hacer sombra. Lo mismo con firma digital. Alguien puso la firma digital y dijo que había que ir a un lugar a sacar la firma digital, o sea que era digital pero después de no digital, ¿correcto? Entonces nosotros cambiamos la normativa, ahora la firma digital se puede hacer de manera remota. Entonces no entiendo yo por qué las inmobiliarias siguen firmando los boletos en papel, o voy a una concesionaria y me piden ir a la concesionaria a firmar unos papeles cuando me podemos hacer todo con firma electrónica, se puede hacer la firma electrónica de manera remota. Entonces el Estado se corrió, ahora entran ustedes. Y ahí es donde vengo para mí, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Y voy terminando, Eduardo, con esto. Si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, si no es ahora, es mañana. Porque todos los días nos podemos levantar y decir, bueno, vamos a cambiar y hacer las cosas. Tampoco dramaticemos. Pero este es un buen momento. Porque el gobierno está generando muchas oportunidades para hacer las cosas. Entonces está bueno agarrarlas, ¿ok? Por ejemplo, hace 8 meses se puede vender medicamentos online de las farmacias. Miren, yo les digo, tenemos una cautelar de los farmacéuticos parados. Los farmacéuticos quieren que no se pueda vender online. No quieren que los medicamentos lleguen de manera más accesible y cómoda a los clientes. Si los farmacéuticos hubieran puesto la misma energía en la cautelar, que le digo, después del Tratado de la Constitución norteamericana, viene la cautelar de los farmacéuticos, le digo, es una cosa extraordinaria. Si hubieran puesto la misma energía para hacer que los productos lleguen y desarrollar la venta online,
¿Y si no es ahora, cuándo? Si ahora se puede, ¿qué estamos esperando? ¿Que ganen ellos la cautelar y que ya entonces no se pueda hacer y entonces nos quedamos tranquilos? ¿O estamos esperando que un juez diga que el sistema de cese no se puede hacer y entonces nos quedamos tranquilos de decir, vieron, en Argentina las cosas no se pueden hacer? Bueno, ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Ahora se puede. Y si ahora se puede, hagámoslo. Lo mismo lo de la discusión que tengo con Cornejo. El gobierno ha dicho, se puede importar medicamentos, las provincias son soberanas para importar medicamentos, de donde quieran. Si no es ahora, ¿cuándo? Porque ahora se puede hacer. ¿Okay? Bueno, creo que me extendí mucho. Igual déjenme decirles que esto es así. O sea, uno se sale de la sombra y al final un día alguien agarra, ¿no? Alguien levanta el guante y cuando levanta el guante las cosas ocurren. Por ejemplo, y este es mi último ejemplo, y ahora voy al diálogo, aunque creo que me comí casi todo el tiempo. Perdóname, no importa. Nosotros, por ejemplo, liberamos el tránsito aéreo en aviones de bajo porte, porque es una locura que vos tengas ciudades en Argentina como La Barría, Tandil, como Roque Sáenz Peña, como Las Lomitas que no tengan conexión aérea. Claro, si vos pedís que vaya un 747 nadie lo va a hacer, pero en un avión de 19 plazas o de 10 plazas, ¿cómo no lo van a hacer? Entonces nosotros los liberamos y tenemos un montón de aviones. Entonces digo, ¿por qué no hay miles de aviones en este momento que se diseñaron, a ver, Cristiano, que se armaron como pequeñas empresas? Lo único que necesitas es un avión que está parado en un aeródromo. Es decir, ahora voy a volar Junín Aeroparque. Está todo allanado, todo se puede hacer. Bueno, probablemente el mes que viene empiece a haber conexión aérea entre Olavarría, Tandil y Aeroparque. Va a ser un triángulo. Aeroparque, Olavarría, Tandil, Aeroparque. Y otro que va a ser Aeroparque, Venado, Junín, Venado. Y quizás después alguien recogió el guante, era tener un avión y decir, me largo a hacerlo porque lo puedo hacer, porque no me lo prohíbe, porque la Constitución me dice que todo está libre en Argentina y que no necesitamos que el Estado venga a decirnos que lo podés hacer para hacerlo. Lo pueden hacer. Espero que todas estas cosas, todas estas sombras que van desapareciendo, alguno de ustedes en algún momento recoja el guante, que ese guante, como que cuando Cornejo importe, que un sector haga el sistema de cese o que estos chicos vuelen a Olavarría, que eso de alguna manera los estimule y les demuestre que en un país libre todo es posible. Gracias. Buenísimo. Gracias, Aruna. ¿Nos queda un ratito para hacerle algunas preguntas? Tenemos una pregunta ahí. Tenemos una pregunta. ¿Crees que ya está instalada en la necesidad de transformar el Estado en la sociedad o todavía crees que existe esto de la necesidad del Estado presente? Yo creo que mucho de lo que a veces pensamos que piensa la sociedad no es necesariamente lo que piensa la sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Ustedes vieron que durante 20 años nosotros tuvimos piquetes, ¿no? Entonces en la academia se discutía si el piqueterismo era como un nuevo movimiento social, era una emergente, todos los análisis sociológicos, etcétera, ¿ok? Viene una señora que se llama Sandra Petovelo y dice, mirá, acá es una cosa muy rara, porque el gobierno está dándole un montón de plata de ayuda social y la está dando a través de unos intermediarios. O sea, le está dando un poder increíble a esos intermediarios. ¿Y estos intermediarios qué hacen? ¿Saben lo que hacían esos intermediarios? Se quedaban con algo de la tarasca y usaban ese poder para hacer protestas contra el gobierno para pedir más subsidios. Era increíble. O sea, eran protestas financiadas por el propio gobierno nacional. Entonces lo que dijo la ministra Petovelo es, no, esto no tiene ningún sentido, yo le voy a dar la plata directamente a los beneficiarios. Y los intermediarios se quedaron sin financiamiento. No hay más piquetes. En un mes. Entonces, ¿ese movimiento emergente del piqueterismo era un emergente social o era básicamente un conchavo que financiaba el Estado? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces digo, cuando la prensa dice algo, ¿la prensa está representando lo que piensa la gente o está representando lo que la casta, digamos, que dan los auspicios, etcétera, dicen que digan, ¿no? Entonces, es muy difícil, yo no me voy a poner a evaluar si, digamos, dónde está la sociedad argentina en ese punto. Obviamente lo votó a Javier Milei, obviamente vamos a hacer un montón de cosas para que la gente entienda. Por ejemplo, a fin de año va a empezar un artículo que pusimos en la ley fiscal, que a partir del 1 de enero todos los tickets van a tener que discriminar los impuestos. Entonces la gente cuando va al supermercado va a decir, che, pero de esto que estoy pagando, ¿cuántos impuestos?
Y yo creo que eso nos va a ayudar a transparentar mucho y a llevar mucha más gente a tomar conciencia del costo que el Estado le impone en su nivel de ingreso, ¿no? Entonces, es una manera un poco de hacer eso. Pero digo una sola cosa, volviendo a lo de Petovelo, como lo del superávit fiscal, que parecen cosas que hoy están como en el... Es como el decorado. Sí, superávit fiscal. O sea, ya está, sí, pero hace 20 años que estábamos, no sé, hace 100 años que estábamos buscando el superávit fiscal. Lo que hizo la ministra Petovelo, hay que ponerse por un momento en los zapatos de ella el día que tomó esa decisión. Porque el día que ella tomó la decisión, bueno, sabés cómo va a reaccionar. ¿Era un emergente social o no era un emergente social? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo lo ilustro, era la bomba, ¿viste? Cortar el cable azul o el rojo. Y por 20 años nadie se animó a cortar el cable porque tenían miedo. Y vino Santos y dijo cortar el rojo. Digo, listo. ¿Está? Eso es gestión, eso es resolver los problemas, eso es tener valentía. Creo que eso es, digamos, la característica primaria de este gobierno de Javier, ¿no? Bueno, ministro, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, porque da para seguir conversando. Queremos agradecer muy especialmente la presencia. Yo creo que fue una convocatoria muy interesante la que hace del sector privado, ¿no? Nosotros, a medida que el sector público, el Estado, se corre, tenemos que rápidamente tratar de ocupar ese lugar. Y yo creo que acá está la clave de todo, ¿no? Yo pienso, la Argentina está de algún punto entrampada, ¿no? Es como un gran nudo gordiano de este Estado gigantesco que hoy veíamos casi con una úlcera, el daño que ha generado en la propiedad privada, en la ineficiencia, ineficacia, en la provisión de los servicios más básicos, metiéndose donde no se tiene que meter. Y por otro lado, el sector privado, que son ni más ni menos que la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Argentina, de alguna manera maniatados, ¿no? Es como un ejército maniatado, con impuestos y regulaciones que nos dificultan ayudar. Entonces, es muy interesante esto del lado del sector privado, decir, estamos a disposición, queremos ser útiles a la baja del gasto público, ¿no? ¿De qué forma lo podemos hacer? Más que alentar, obviamente, ¿no? Pero ¿de qué maneras creativas podemos participar de resolver ese gran nudo gordiano? Pero hecha la convocatoria, me parece muy importante que la tomemos desde el sector privado. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro Federico Sturzenegger, a Verónica y a Eduardo por sus palabras y por la valiosa mirada sobre el rol que el Estado debería ocupar. Les recordamos que debido a la presencia del presidente de la Nación, a partir de las 11 de la mañana